Ahora, si alguien quería vivir una vida tranquila, una vida relajada o moverse en el contexto en círculos respetables o en un círculo de la sociedad más influyente y más respetable, sencillamente no debía hacerse cristiano. Cuando un cristiano bajo la presión o en un interrogatorio afirmaba y decía, yo soy cristiano, no lo hacía como tal vez en nuestro contexto y que hasta cierto punto ni siquiera a veces entendemos lo que es ser un cristiano. En ese momento, personas que entendían que por confesar ser cristianos, ellos estaban incluso corriendo el riesgo de morir. Cuando ellos decían soy cristianos, lo hacían con una poderosa convicción de autoridad. Por eso el poder de enfrentar la persecución vino para muchos cristianos de una visión real del futuro. Una esperanza viva del inminente regreso de Jesús. Y la gente sabía que esa persona, ese cristiano que acaba de confesar ser uno de los seguidores del camino, la gente sabía que esa persona estaba dispuesta a morir por esa declaración. Y esto, por supuesto, causaba sorpresas, causaba consternación. Por eso este camino, el evangelio, tal vez estoy poniendo un poquito de bases históricas para luego entrar a lo que quiero mencionar. Más que con una propaganda, más que con publicidad, más que con afiches, más que con publicidad pagada en Facebook o en Instagram o en Google. Más que de esa forma, este movimiento se expandió a causa de las propias vidas de las personas que ofrendaron su vida por esta causa de Jesucristo. Esto me llama mucho la atención, porque si tú puedes notar, en el primer siglo, las iglesias crecían, por ejemplo, sin evangelización. Había muy poca predicación a las masas o en público, porque era demasiado peligroso. La iglesia no solamente que tenía un mensaje, la iglesia era el mensaje, ya que la misma iglesia representaba las buenas noticias. No había necesidad de evangelismo, tipo proclamación, tipo puerta a puerta, tipo aires libres, no. Simplemente la iglesia era las buenas nuevas. El día de hoy tenemos misiones para distintas cosas, pero en el primer siglo la iglesia no hacía misiones, la iglesia era la misión. No enviaba misioneros especiales, sino que se enviaba a sí misma en la forma de unidades multiplicables, unidades embriónicas de 2 o de 3 de una iglesia local, que portaban la visión, portaban, por decirlo entre comillas, el virus de la iglesia, el virus de Jesucristo, y estaban dispuestos a infectar a todos los que tocasen. Si recordamos las iglesias del primer siglo, ellos no tenían cultos de adoración atractivos, no, señor, para nada. No habían cultos de pronto de algo atractivo, algo que sea tal vez agradable, no. Los cultos eran sumamente básicos, aunque la iglesia de Corinto todavía estaba abierta a los visitantes. Desde la primera mitad del siglo en adelante no se invitaba a paganos o incluso no eran admitidos a las reuniones cristianas. Y después de la persecución bajo Nerón a mediados del siglo I, la mayoría de las iglesias cerraron sus puertas a los visitantes. Y una de las funciones de los diáconos, incluso parece haber sido la de un portero eclesiástico, esa típica persona musculosa con gafas negras que hoy en día permanece a veces en la entrada de las discotecas o de los clubes o de los bares para evitar que cualquier persona entre, solo que entren personas seleccionadas. El trabajo del diácono era una de esas funciones, justamente eso.
Y si era necesario por la fuerza, se impedía que entre cualquier persona. No podían entrar. Por eso Gálatas 2:4 dice, el problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Por eso las reuniones cristianas de aquel entonces no tenían la intención de ser atractivas para los visitantes, porque no estaban diseñados para ello. El día de hoy puedo decirlo, yo más que nadie tratamos de hacer reuniones, eventos y programas que sean atractivos para la gente. Buscamos que sean actividades y ponemos pantallas y ponemos luces y ponemos una ambientación y buena música. Pero la historia dice que no era en su momento de esa manera, porque casi no habían visitantes en las primeras iglesias. Incluso a alguien que solo estaba recibiendo algún tipo de estudio bíblico con un instructor, se le despedía antes de que los cristianos realizasen sus ritos secretos. Las oraciones, el ósculo santo, los bautismos, la cena del Señor, no era abierto para los visitantes. Los cristianos solamente eran los que estaban inmersos en esas cosas. Y por eso el cristianismo llegó verdaderamente a ser una sociedad secreta. En el cristianismo del primer siglo, en lugar de ser parte de la corriente principal de la sociedad, eran parte de una contracultura, una antisociedad secreta y misteriosa para muchos, leal a otro rey, una tribu espiritual particularmente diferente. Y Pablo se describe ante Félix y él mismo dice, Pablo dice a Félix, soy un seguidor del camino que ellos llaman secta. Incluso se le conocía como el líder de una secta y un provocador de disensiones. Entonces la pregunta es, ¿por qué y cómo se hacían cristianas la gente? Se hacían cristianos primeramente por curiosidad. La gente no era admitida en las iglesias a la ligera y esto encendía la curiosidad. Y eso se reúnen ahí en la casa. ¿Qué irán a hacer? ¿Qué cosas raras irán a hacer? Había una curiosidad. En segundo lugar, había una perseverancia en medio de la persecución y el martirio. El hecho de que estaban dispuestos a morir por sus creencias hizo que muchos desearan secretamente creer en aquello tan poderoso. ¿Qué es lo que les hace morir con tanta convicción y sin quejarse, sin llorar? ¿Por qué están dispuestos a morir esas personas? Y la gente miraba ese testimonio y como resultado más personas se fascinaban. Su curiosidad crecía más y más y eran atraídos a esa iglesia, a ese movimiento. Por eso se ha dicho en muchas ocasiones que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Un cristianismo que tiene algo por lo que morir, tiene un atractivo poderoso para la vida. Dentro de ese cristianismo, cuando Jesús ejerció autoridad sobre los espíritus malignos y a continuación les dio a los discípulos esa autoridad para que echen demonios, fuera demonios, los primeros seguidores escucharon atentamente e hicieron lo que se les dijo. Y en los primeros siglos, muchos describen como una era de ataduras y adicciones y convulsiones dañinas que eran vencidas por medio de la oración y por medio de la imposición de manos de los discípulos del Señor. Ahora encontraban en Jesús el camino de la vida. Encontraban en Jesús el camino de la vida. Los cristianos creían que era el instrumento de Dios para un mundo mejor. Y no solo encontraron la razón correcta y el camino para morir, sino también encontraron la forma correcta para vivir. Predicaban sobre Jesús, no con palabras, sino con su estilo de vida. No eran solamente frases o disertaciones, eran
mensajes predicados desde su vivencia, su estilo de vida. La gente los miraba y decía, este no es cualquiera, este es un seguidor de esas sectas llamado cristiano, este es un seguidor del camino. La iglesia no se predicó a sí mismo, la iglesia predicaba a Jesús al anunciar sus enseñanzas y al ponerlas en práctica en su estilo de vida. Y eso es algo maravilloso. Estoy mencionando un poco de la historia. Ahora, ¿cuándo cambió todo esto? El día que la iglesia se profesionalizó bajo Constantino. Cuando este emperador romano se convirtió al cristianismo en el año 312 y en su edicto de Milán hizo que el cristianismo se convierta en una religión del Estado. Aquellos creyentes que estaban cansados por siglos de persecución, por siglos de atropello, por siglos de gente persiguiéndoles. Para ellos ese emperador se convirtió como un salvador, pero ese fue el más grave error de la iglesia, pues la gente se relajó y experimentaron el que fuera probablemente el mayor descarrilamiento de la historia. Después del 312 en la iglesia se hizo algo muy profesionalizado. Se hizo ya algo muy metódico. Esto era ya parte de la política. Era esto parte incluso del gobierno. Se aprobaban a los sacerdotes y se les autorizaba a celebrar bodas y otras funciones religiosas en una forma pública cada vez más profesional. Y la iglesia experimentó la dudosa bendición, entre comillas, de equiparse con una casta mediadora entre Dios y los hombres. Y la iglesia tenía que adaptarse al rey, adaptarse a su corte, adaptarse al reino, al gobierno de ese lugar. Y esto significaba, no pueden estar más metidos allá en las casas, en las cuevas, en las catacumbas. No, ahora es una religión del Estado, por lo tanto se debe hacer cosas más elaboradas. Y de allí nacen las catedrales, porque se debía dar el valor que aparentemente Constantino trató, tal vez de una forma inocente de presentarlo. Luego el derrumbo de todo eso fue cuando empezaron a prohibir las iglesias en las casas. Ya no van a las casas, ahora todos tienen que venir a una catedral. Ya no se reúnan por allá, tienen que venir acá. Y ya no van a dirigir personas que no saben de la Biblia, personas laicos o personas sencillos, comunes y corrientes. Ahora vengan y siéntense acá, porque acá les vamos a enseñar. Hay profesionales, hay teólogos, hay gente estudiada, y lastimosamente ese día empezó el declive de la iglesia. A partir del 380 después de Cristo, empezar una iglesia en una casa significaba que se estaba quebrantando la ley, y eso te convertía en un criminal. Y había comenzado pues una nueva era, la persecución de la iglesia en nombre de la iglesia. Y puedo mencionarte más, tal vez no quisiera tomarme mucho tiempo en esto, pero a partir de allí vino el declive de la iglesia. Se desconectó totalmente de las raíces apostólicas, de las raíces de los apóstoles. Se desconectó totalmente del gran mandamiento y la gran comisión. Pues después de la conversión de Constantino, la realidad espiritual de aquellos días no era tan cautivadora. El concilio de Éfeso en el 431 proclamó el culto a María como Madre de Dios. Leo el Grande se nombró a sí mismo obispo de Roma en el 440 y César Valentiano en el 445 confirmó su posición como el líder espiritual de todo el imperio occidental. Alrededor del año 500 los sacerdotes empezaron a usar una forma de vestir común. Con Justiniano en el 527 al 565, la iglesia se convirtió verdaderamente en una iglesia regulada por el Estado. Y todos los sacerdotes se convirtieron en funcionarios públicos.
Y tan pronto como en el año 607, después de la caída del Imperio Romano, Bonifacio III fue el primer obispo en adoptar el título de Papa en la Iglesia Católica Romana. Anteriormente, este título, Pontifex Maximus, significaba gran constructor de puentes y lo usaban los emperadores de Roma para describirse como los más altos sacerdotes y dioses del Imperio Romano. En el 709 se introduce besar los pies del Papa. En el 786 se desarrolla la adoración de imágenes y reliquias. En el 850 se usa por primera vez el agua bendita. En el 995 hay la canonización de los santos muertos. En el 1079 se instituye el celibato de los sacerdotes. En el 1090 se adoptan los rosarios para orar provenientes de varias religiones paganas. En 1184 comienza la Inquisición, la policía de la fe, millones de judíos y brujas, y más tarde, después de la Reforma Protestante, también los protestantes cristianos mueren a manos de la Iglesia romana. Y se establece oficialmente por el Papa IV en 1552. La Iglesia reformada se unirían más tarde en el mismo espíritu. En 1190 se instituye la venta de indulgencias, el perdón de la pena de los pecados a cambio del pago de dinero. En 1215 se declara la transubstanciación del pan y el vino. Estos elementos cambian de forma sobrenatural y se transforman realmente en el cuerpo y la sangre de Jesús, en la encarnación del sacerdote. Son doctrinas que aparecieron allí. En 1229 se declara la Biblia demasiado santa como para que la gente normal la lea, y se prohíbe que las personas comunes lo hagan. En 1414 se prohíbe participar del cáliz a los laicos. En 1439 se decreta la doctrina del purgatorio. En 1439 se afirma el dogma de los sacramentos. En 1545 las enseñanzas tradicionales de la Iglesia Católica Romana alcanzan la misma autoridad que la Biblia en el Concilio de Trento. Y puedo decirte algo en este momento. ¿Y por qué estoy hablándote de esto? Porque el tema que nos reúne el día de hoy es: fuimos iglesia. Muchas de las cosas, y quiero ser muy cuidadoso de lo que quiero decir en este momento. Muchas de las cosas que el día de hoy tú y yo practicamos son un legado que nosotros venimos acarreando, que no partió con Jesús ni con los apóstoles. Hay muchas tradiciones que nosotros venimos cargando hasta el día de hoy. He tenido que lidiar con muchas personas, muchos jóvenes que no están de acuerdo, por ejemplo, en las iglesias, en los grupos celulares. ¿Por qué? Porque dicen: no, la iglesia, tenemos que estar en el templo. Pero si tú puedes notar un poquito de estos detalles, las reuniones en el templo, si podemos hablar del primer siglo, dice la Biblia, estaban en el templo y por las casas, pero luego totalmente se reunían en las casas. Y lo que el día de hoy conocemos, incluso la forma de ser una iglesia, tienes que notar, incluso nos parecemos mucho a las catedrales que todos conocemos. No me malentiendas, por favor. No quiero que pongas en un sentido negativo estas cosas. Te estoy compartiendo porque creo es el momento, el día de hoy, en este movimiento de Hechos 29, que volvamos nosotros a nuestras raíces y empecemos a hacer lo que deberíamos haber sido siempre: iglesia. ¿Y qué es una iglesia? Una iglesia es distintos miembros de distintas personas. La iglesia no es el templo donde tú y yo nos reunimos, sea propio, sea rentado, aquel que tratamos de cuidar y lo reverenciamos con mucho respeto, lo cual está muy bien y lo debemos seguir haciendo porque es la casa del Señor. Pero la iglesia en este tiempo no son esos lugares, porque el día que el Señor venga no van a subir ningún templo, no importa cuánto hemos invertido. La iglesia somos tú y soy yo, somos
somos cada uno de nosotros. Somos distintas personas de distintos colores, de distintas razas, de distintos apellidos, tal vez hasta de distintas nacionalidades, pero todos, absolutamente todos, formamos un solo cuerpo, y ese es el cuerpo de Cristo, y esa es la iglesia. Esa es la iglesia que un día será arrebatada. Espero que tú estés ansiando en la venida de Jesús y estés deseando irte al encuentro con el Señor. Yo lo ansío con todas mis fuerzas. Somos la iglesia. Di conmigo: soy la iglesia. Dilo fuerte: somos la iglesia. El día de hoy, lastimosamente, basándome en lo que yo te acabé de leer al comienzo, el gran mandamiento y la gran comisión, se resume en estos 5 principios que puedes mirar en pantalla. Esos son los principios que deberían mover tu vida. Son los principios que mueven mi vida. Deberían mover tu vida. Si tú recuerdas, el Señor dijo: ama a tu Dios con todo tu corazón. Eso habla de adorar. Eso habla y eso te recuerda que como hijos de Dios que somos, el Señor nos ha llamado para amar a Dios sobre todas las cosas. Y sé perfectamente lo que estoy hablando. En el contexto en el que nosotros estamos, decimos amar a Dios, decimos tener esa relación con Dios. Pero déjame decirte, tan fácil es para nosotros cambiar a Dios, cambiar un tiempo de oración, cambiar un tiempo de estudio de la palabra por una serie de Netflix, por un juego de en tu celular, o por dormir, o por hacer cualquier otra cosa. Decimos amar a Dios, pero en las acciones no lo estamos haciendo como deberíamos hacerlo. Cuando Esteban dijo amar a Dios, él lo dijo de verdad. Cuando Esteban dijo amar a Dios, él lo dijo de verdad. Cuando Esteban dijo amar a Dios, él no estaba tal vez en una suite, en un hotel 5 estrellas, o en un lugar de comodidad. Cuando Esteban dijo amar a Dios, Esteban estaba enfrentando la muerte, recibiendo las pedradas sobre él. Porque amar a Dios, queridos, no se trata de hablar, se trata de vivir. Y ser iglesia no se trata de decir a los 4 vientos: soy cristiano, porque como te mencioné, el día de hoy hasta cierto punto es hasta un lujo ser cristiano. Pero ser cristiano en la iglesia del primer siglo significaba que no ibas a estar moviéndote en las esferas de buena clase social. Significaba que ibas a perder derechos. Significaba que ibas a ser perseguido, aborrecido, odiado. Significaba que tenías que dejar tu comodidad y meterte a las catacumbas. Significaba estar perseguido. Amar a Dios tenía otro significado en la iglesia del primer siglo, y por eso decía este principio de Jesús: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. El día de hoy, los que decimos amar a Dios, un dolor de cabeza ya no nos deja ir a la iglesia. Oh, hoy estoy con pereza. Y hoy no siento ir a la iglesia. Oh, hoy todavía no he merendado, no he cenado todavía, y no me voy a la iglesia, no me voy al grupo, no me voy a reunir, y estamos a veces con esa vida que está claudicando entre lo bueno y lo malo. Decimos amar a Dios, pero con nuestras acciones demostramos lo contrario. Me encanta este pensamiento: fuimos iglesia. Y creo que el día de hoy, y me siento feliz, se lo he dicho las veces anteriores, me siento feliz de que haya este movimiento de jóvenes, de que se levante un nuevo movimiento de jóvenes que estén dispuestos
amar a Dios y a conocer a Dios y acercarse al Señor y dar su vida por el Señor. Me siento feliz y que esto pueda ocurrir, pero debe llevarnos al punto del origen, del amar verdaderamente al Señor. Si tú miras, todos los discípulos, a excepción de Juan, todos murieron como mártires. El primer mártir de la historia, tal vez dentro de lo que más conocemos nosotros, un joven llamado Esteban, un muchacho. Pero dice la palabra en Hechos capítulo 6, estaba lleno del Espíritu. Era un hombre sabio, prudente. Estaba lleno a rebosar de la presencia de Dios. Y cuando lo confrontan, dice, te retractas o te vamos a matar. Él dijo, no importa si me van a matar, que lo hagan. Pero yo sé en quién he creído y mi vida no vale nada. Mi vida no vale para mí. Mi amor por mí, honestamente, no tiene significancia, porque el amor que le tengo a Dios es sobre todas las cosas. Amo más a Dios, amo más mi fe, amo más todo eso, que estoy dispuesto a ofrendar mi vida, a perder absolutamente todo, con el fin de ganar a Jesús, mi Salvador. Y cuando él estaba muriendo, dijo, veo los cielos abiertos y a Jesús allí sentado en el trono. ¿Sabes lo que hoy va a hacer un cambio en esta sociedad del día de hoy? No es más cristianos, entre comillas, sino más discípulos, más seguidores del camino, que en verdad amen a Dios sobre todas las cosas. El segundo principio que nosotros encontramos en esta verdad dice, ama a Dios, y luego dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios mío, en la época en la que vivimos nosotros el día de hoy, lastimosamente, los modelos de liderazgo que nos ha tocado mirar son modelos que, puedo decirte, realmente dan lástima. Dan verdadera lástima. Porque aquellos modelos, hablo puntualmente de políticos, de gente que está en eminencia, en cargos, en responsabilidad. Hablo de empresarios, hablo de gente que son tus jefes, están arriba. Hablo de personas que no tienen el mínimo valor y significancia y relevancia de estos principios de las Escrituras. Porque el amar a tu prójimo, no hay otra forma de demostrar amor a tu prójimo como cuando tú decides empezarlos a servir. No se trata de qué es lo que la gente puede darme a mí, qué es lo que la gente puede añadir para mí, lo que yo puedo recibir de los demás. El ser iglesia, el amar a tu prójimo como a ti mismo es qué puedo dar por los demás, qué puedo hacer por ellos. No importa su color, no importa su condición. El ejemplo más vívido de todo esto es el mismo Jesús, porque la Biblia menciona que él salía de su casa. No, él no puso una oficina que diga, bueno, aquí está Jesús, el rey de los judíos, y atendemos para sanaciones, para echar fuera demonios, para sanar a suegras, aquí está mi tarjeta y cuando quieran venga. Jesús no era de esa manera. Dice la Biblia que Jesús iba donde estaba la necesidad. Dice las Escrituras que Jesús salía a donde estaba la necesidad. Jesús iba a las personas, llegaba a la gente, ofrecía sus servicios. Tú puedes ver a Jesús desde tempranas horas de la mañana hasta altas horas de la tarde. Está trabajando, está sirviendo, está haciendo la obra, está ayudando, está sanando, está haciendo lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque el modelo de Jesús sobre amar al prójimo es servir. Es servir. Estoy aquí con un grupo de jóvenes
Y te puedo asegurar que cuando he ido a muchas iglesias, creo que Dios ha sido bueno conmigo y me ha permitido visitar muchos lugares, múltiples lugares. He estado en iglesias, en eventos, en programas, en actividades, aquí en mi país, fuera del país. Pero el otro día alguien se acercó y me dijo, pastor, he dejado de ir a la iglesia porque los jóvenes, era una joven, porque los jóvenes ni siquiera me saludan, ni siquiera se acercan a mí. Como no soy de su grupo, no soy de su jorga, no sé si puedo hacerme entender. Como no soy de su círculo de amistades, simplemente me ignoran, son indiferentes. Mi pregunta es, ¿cómo vamos a ganar a nuestras naciones con esas actitudes? Mi pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a lograr conseguir un avivamiento en nuestra nación si nos mantenemos con esas actitudes? Haciendo acepción de personas, siendo indiferentes, nada más tratándote de buscar la gente que te cae bien y los que no, pues simplemente los ignoras. Dios mío, que el Señor cambie a esta generación. Habemos 60 conectados en este lugar y tal vez otra cantidad mirando la transmisión en el Facebook. Que Dios permita levantar por lo menos un 20%, un 10%, un 15% de este número con personas, con jóvenes que estemos dispuestos a servir, a amar, a dar, a hacer algo por los demás. Tú miras en el Nuevo Testamento, estamos hablando del libro de los Hechos, tanto era el amor por el prójimo que no importaba vender sus casas, no importaba vender sus bienes y lo traían a la iglesia, lo traían al templo y ahí lo ponían a la disposición para que ayude a alguien, para que dé de comer a alguien, para que bendiga a alguien. No están pensando solo en ellos, no están pensando solo en su bienestar, están pensando en el bienestar de los demás, porque ser iglesia no solamente es amar a Dios, es también amar a tu prójimo. Tal vez alguien llega y es nuevo y es desconocido, acércate, ponte a las órdenes, salúdalo, ponte a la disposición, dale tu contacto de WhatsApp, dale tu Instagram, dile en lo que puedo ayudarte, estoy para ayudarte, visítalo, anda, dale un estudio bíblico. Necesitas activarte por el amor de Dios. Necesitas dejar de pensar en ti, en tu propio bienestar, en tu propio egoísmo y empezar a mirar más allá. ¿Por qué? Porque el ser iglesia es amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nunca olvido, en una ocasión llegó alguien a nuestra iglesia. Llegó al evento de Campa Unidos. Venía con ropa negra, con su cabello todo caído y con mucho gel y con sus ojos incluso pintados de negro con cadenas. Era de una tribu urbana de los rockeros, tatuado y todo raro desde mi punto de vista. Y desde la entrada me llamaron, yo estaba al frente del proyecto, estábamos liderando. Me llamaron, pastor, dice, aquí hay dos jóvenes raros, porque era un joven y una señorita. Dos jóvenes raros que están viniendo al evento. ¿Los dejamos entrar? Dije, Dios mío, ¿de qué tipo de rareza estamos hablando? Déjeme ver, déjeme. Y cuando fui, simplemente pertenecía a alguien de la iglesia, lo invitó, alguien le habló del evento y en ellos nació la curiosidad. Pero te puedo asegurar, desde que entraron en la puerta, todos los ojos de las 2,000 o 3,000 personas estaban detrás de ellos. Y cuando pasaban por ahí por las carpas y todos están asustados y asegurando todas las carpas y tratando de distanciarse, mantener la distancia. Yo digo, Dios mío, ¿qué haría Jesús en ese caso? Yo solamente pienso, ¿qué haría Jesús en el caso tuyo y en el caso mío?
Porque tal vez tú y ahora te vistes diferente, ahora te bañas, te peinas, ahora te arreglas, ahora somos distintos. Pero si tan solo la gente pudiera ver las cosas que no están tan bien en tu corazón, si tal vez se pudiera proyectar y poner un rótulo aquí, las debilidades que tú luchas y que tú tienes, y que el Señor te ignorara y te dijera, no, sabes que no calificas, no eres digno. Porque queridos muchachos, queridos jóvenes, nos hemos olvidado de dónde Dios nos ha sacado. Nos hemos olvidado de donde el Señor nos sacó, de donde el Señor nos rescató. Tú y yo no éramos una buena cosa, tú y yo éramos algo vergonzoso. Pero ¿qué hizo Jesús? Aun cuando todos te ignoraron, cuando todos te rechazaron, Él abrió sus manos para ti y dijo, no te preocupes lo que la gente diga. Aquí eres bienvenido. Aquí eres más que bienvenido. Que se diga de nuestras iglesias que no estamos mirando el color de piel, si pertenece a una tribu urbana, si pertenece a un grupo que tal vez no encaje en mis gustos. Eso que importa son almas que Dios me ha mandado a amarlas con todo mi corazón, porque amarás al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo quiero invitarte y desafiarte. Tal vez no voy a acabar a terminar lo que tengo que decir, pero quiero invitarte de todo corazón, de todo corazón. Necesitas empezar a poner en práctica estos principios. Y quiero retarte en el amor del Señor. Si tal vez hay uno, dos de la misma iglesia, ¿qué tal si empiezas tú? ¿Qué tal si empiezan ustedes siendo los brazos de Jesús para esos jóvenes? Las manos de Jesús para esa juventud. ¿Qué tal si son los ojos, los labios de Jesús hablando al corazón herido de esas personas que llegan tal vez pensando, quién sabe, es mi última esperanza de estar en la iglesia? Y que no seas de aquellos que están mirándolos allí por encima de los ojos y arrogantes y mirándolos, oh, qué feo, no se visten como nosotros y no hablan como nosotros y no actúan como nosotros. No, que Dios nos ayude a vencer. Fuimos iglesia, y esa iglesia que fuimos en el primer siglo necesitamos recuperarla el día de hoy con urgencia. Nuestras iglesias necesitan que se levanten de jóvenes con amor a Dios, con pasión por Dios, que estén dispuestos a vencer todo por la causa del Señor, pero que también estén dispuestos a amar a aquellos que Jesús ama. Amar a aquellos que Jesús ama, valorar a aquellos que Jesús valora, a recibirlos a aquellos que Jesús recibe. El Señor dice, no echa a nadie fuera. Pero tú y yo a veces estamos allí rechazando y somos los que somos casi la migración de Dios. A usted entra, usted no entra, usted entra, usted no entra. El Señor te va a llamar a cuentas un día. Que el Señor nos ayude a ser de aquellos que dejamos y facilitamos el reino de Dios para los demás. Quiero cerrar con esto, siento cerrar. La gran comisión habla y de hacer discípulos. El Señor te ha mandado a ti a predicar a esa gente. El Señor te ha mandado a ti a ganarlos. Luego dice, bautízalos. El Señor te ha mandado no solo a predicarlos, sino estar con ellos, a hacer que ellos se conecten a la familia de Dios. Y luego dice, bautízalos. Es decir, la tarea tuya es llevar el mensaje, estar con ellos hasta que se logren conectar a tu célula, a tu iglesia. Y estar con ellos hasta que se logren bautizar y mantenerte con ellos hasta que ellos puedan crecer y ser lo suficientemente maduros como para no dejar el camino. Eso es ser iglesia, queridos. El día de hoy se está pensando que el pastor vaya y predique, que los líderes vayan y prediquen. Yo no tengo tiempo. Déjame decirte, hay tiempo para todo. Y el llamado para esta hora es para ti.
Fuimos iglesia. ¿Qué tal si se puede decir el día de hoy? Somos iglesia. Cierra tus ojos, levanta tus manos allí donde tú estás. Quiero que reflexiones un momento antes de orar. Quiero que reflexiones un momento en tu corazón. ¿Cómo estás el día de hoy en tu amor por Dios? ¿Cómo estás el día de hoy en el amor por la gente? Tal vez he hablado solo 2 cosas, eran 5. Tal vez he hablado estas 2 cosas. ¿Por qué no le dices al Señor, ayúdame, Dios mío? A mí me cuesta amar a Dios, me cuesta orar, me cuesta ayunar, me cuesta leer la palabra, me cuesta. He tenido que hacerlo esto de forma intencional, no es algo que me nace tal vez, aún siendo pastor. Pero yo sé que es la forma de acercarme a Él, de tener intimidad con Él, de estar cerca de Él. Que Dios me ayude. Y esa experiencia que tuve en Campo Unidos me tocó el corazón y me acerqué a ellos, a estos 2 jóvenes, les abracé, les di las bienvenidas, les dije, son más que bienvenidos, me da alegría que estén con nosotros. Y un momento en alguno de los mensajes estaban allí llorando en el altar, porque el Señor no desprecia a nadie. Y quién sabe, la iglesia es de la última respuesta que están buscando. Y que allí Dios nos posicione y nos coloque en ese lugar para ser un medio de salvación, un medio de esperanza para aquellas personas. Ahora levanta tus manos al cielo y dile, Dios mío, ayúdame, ayúdame, Jesús. Amarte sobre todas las cosas, Señor. No a decir que soy un cristiano por decirlo, sino amarte en verdad, Señor. Amarte en verdad, Jesús, tal como lo hizo Esteban. Tal como lo hicieron los apóstoles, que estuvieron dispuestos incluso a entregar su vida. Pablo mismo enseñó, y Pablo mismo lo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y estoy a punto de entregar mi vida por amor al Señor. Para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Eso es amor del bueno hacia el Señor, y eso es amor hacia el prójimo. Dios mío, que tú nos ayudes a levantar una nueva generación, Señor, con pasión por Dios y con pasión por las almas. Que tenga pasión por el Señor, pero que tenga compasión por la gente. Que estemos dispuestos a servir, a hacer algo, a añadir valor. No buscando el provecho para mí, no buscando qué pueden hacer por mí, sino buscando qué puedo hacer por los demás. Dios mío, usa mi vida. Úsame, Señor, estoy a tu disposición. Gracias te doy, Dios mío, y que esta palabra que hoy he compartido pueda quedar en el corazón de cada uno de estos jóvenes, que pueda quedar en el corazón de cada uno de mis hermanos, y los ayude, Señor, a ser unas personas íntegras, que busquen servir a Dios, amar a Dios, y busquen servir a los demás. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.